Descubierto, millonario se hace pasar por pobre para encontrar madre para su hijo. Resultado inesperado, Javier, un mecánico de un pequeño pueblo mexicano, se sentía abrumado por la tristeza. A los 30 años, su vida había sido un torbellino de emociones desde la muerte de su esposa en el parto de Mateo, su amado hijo de 5 años. Sin una figura materna en su vida, Javier se desesperaba al pensar que Mateo merecía lo que él no había podido darle, una madre que lo guiara, lo amara y lo protegiesen en un mundo donde las sonrisas infantiles eran cálidas por el amor familiar. En la plaza, las miradas compasivas de sus vecinos lo seguían, cada charla cargada de una expectativa que lo atormentaba. «¿Cuándo vas a encontrar a alguien, Javier?», preguntaban, y él, con el corazón apretado, solo podía sonreír. La angustia lo llevó a una idea descabellada: hacerse pasar por un hombre humilde en busca de una madre para su hijo. Sin pensarlo demasiado, Javier se lanzó al mercado, disfrazando su verdadero ser, con la esperanza de hallarla entre los rostros cansados de las mujeres que luchaban cada día por salir adelante. «Soy un hombre solo, mi hijo necesita una madre», les decía con palabras entrecortadas que provocaban murmullos. Aunque al principio lo miraban con desconfianza, con el tiempo lo acogieron, compartiendo historias llenas de amor, sacrificio y lágrimas. Las reuniones se convirtieron en refugios donde las risas eran un bálsamo para su alma rota. No solo conocía sus historias, sino que empezó a sentir una conexión genuina entre ellos. «¿Y por qué lo haces?», le preguntó Claudia, madre de 3, con una sonrisa amable. Mientras se encontraban en pequeños picnics, Javier debía demostrar su habilidad en la cocina, un desafío que lo obligó a buscar recetas en internet, creando platillos que, como el mole, eran un homenaje a la tradición. Entre risas y anécdotas, llegó a convertirse en el alma de cada encuentro. Sin embargo, estos engaños inusuales se tornaron cómicos y llenos de situaciones inesperadas. Un malentendido sobre un desfile de madres potenciales casi lo lleva a un contratiempo romántico. Emociones intensas, corazonadas y confusiones lo llevaban de un rayo de risa a un momento de tensión. Mientras todo eso pasaba, sin embargo, Javier sentía una lucha interna. El hombre que pretendía ser no se alineaba con su corazón. Estaba creando un mundo lleno de camaradería, pero al mismo tiempo, levantaba muros de deshonestidad. En una fiesta comunitaria, en medio de una charla animada, su amigo del taller, Raúl, soltó la piedra que podía derribar todo lo que había edificado. «¿Es cierto que este hombre es un millonario disfrazado?». Las miradas se centraron en Javier, unas llenas de sorpresa, otras de juicio. La sala se llenó de un murmullo que parecía un eco distante. Javier sintió que el corazón se le detenía. Todo lo que había construido se desmoronaba ante él. ¿Cómo enfrentaría a las mujeres que había llegado a conocer y admirar? La risa se convirtió en silencios incómodos, y la comunidad esperaba su respuesta. El verdadero estatus de Javier estaba al borde de salir a la luz, y con ello, la posibilidad de perderlo todo, no solo las conexiones que había formado, sino el amor verdadero que tanto anhelaba para su hijo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras las miradas lo envolvían, Javier sabía que debía valorar lo que realmente importaba, buscar no solo una madre para Mateo, sino enfrentar sus propios temores de amor y comunidad. Antes de que pudiera procesar todo lo que significaba, una revelación inquietante agitó su corazón. La madre que había deseado para su hijo tal vez no era un sueño lejano, sino una posibilidad que había ignorado hasta ahora. ¿Quién era esa mujer que podría transformar su vida y la de Mateo en un giro inesperado del destino? La verdad estaba a un paso de ser revelada y su vida estaba por cambiar para siempre. Las miradas pesaban sobre Javier como una capa de plomo, su corazón latía desbocado mientras evaluaba cada rostro en la sala. En su interior, un tumulto de emociones se desataba, el miedo de ser descubierto, la esperanza de ser comprendido y el deseo de proteger a Mateo a toda costa. Cada instante se estiraba, y él sabía que un paso en falso podría desmoronar la vida que había empezado a construir, tanto para él como para su hijo. «Javier, es cierto», insistió Claudia, acercándose un poco más, sus ojos llenos de preocupación. La voz de ella rompía el silencio que se había asentado como un peso en el aire. Javier sintió como la presión aumentaba, no podía seguir ocultando su verdad. Pero también sabía que cualquier confesión podría arruinar esas mágicas conexiones que había formado en las últimas semanas.
Es importante que sepan que solo quería encontrar a alguien que pudiera cuidar de Mateo, empezó a decir, atrapado entre el deseo de ser honesto y el temor a perder todo. Nunca quise engañarlas, ni hacerlas sentir menos de lo que en realidad son. He sido un hombre perdido desde que su voz se quebró, el recuerdo de su esposa como una puñalada en el pecho. Decidió que tal vez ese era el momento de abrir su corazón de par en par. No tengo el tipo de vida que ustedes imaginan, he estado solo durante mucho tiempo, y Mateo se siente así también, continuó, sus palabras fluyendo pese a las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Quería encontrar a alguien que pudiera ser su madre, no para llenar un vacío, sino para darle amor y protección. Lo que hice fue un intento desesperado de encontrar felicidad para ambos, el murmullo aumentó, pero también la comprensión. Claudia extendió su mano, su rostro lleno de compasión. Javier, no somos solo madres potenciales. Somos mujeres que entendemos el dolor de la soledad, tú no tienes que llevar esta carga solo. Las demás mujeres asintieron, algunas incluso con lágrimas en los ojos. El descubrimiento no solo echó luz sobre Javier, sino que reveló también sus propias batallas. Mientras las miradas se suavizaban, Javier sintió un calor renovador, se dio cuenta de que había buscado amor, pero también había encontrado amistad y solidaridad. Las mujeres se acercaron, comenzando a formar un círculo de apoyo. Esta comunidad que había temido cuestionar había comenzado a tejerse de nuevas maneras, incluso en su deshonestidad. Sin embargo, en medio de esta revelación, otra sombra se cernía. Raúl, que había dejado caer la bomba de su secreto, ahora se acercaba lentamente, su expresión era seria, como si presenciara un conflicto aún sin resolver. Lo siento, Javier, pero no sé si todos en el pueblo lo verán así, dijo en voz baja. Algunos ya murmuran, y la verdad podría afectar no solo tu vida, sino también la de Mateo. El corazón de Javier se hundió. Podría realmente retener la conexión que había encontrado, o su verdad acabaría separándolo de todo. Las luces de la fiesta comenzaron a parpadear, como si el universo mismo dudara de su futuro. Todo lo que había construido se tambaleaba una vez más en la incertidumbre. Mientras el clamor de la fiesta seguía, la advertencia de Raúl resonó en su mente como un eco aterrador. Javier sabía que debía ser valiente, pero la incertidumbre también lo mantenía despierto por las noches. Justo cuando pensaban que había recorrido el camino más difícil, una figura apareció en la entrada de la fiesta. Era la mujer que había comenzado a conquistar su corazón en esos picnics improvisados, y su mirada lo atravesó como un rayo. Desde el umbral, su voz resonó a través de la sala: Javier, ¿te puedo hablar en privado? Las emociones se agolparon, sería el momento de enfrentar su mayor temor. Estaría dispuesta a darle una oportunidad a un hombre que había construido su vida sobre una mentira. El futuro de Javier y Mateo ahora pendía de un hilo y el siguiente paso podría cambiarlo todo. La sala parecía haberse congelado, los murmullos se desvanecieron mientras todos los ojos se centraban en Javier y en la mujer que lo llamaba. Su rostro, iluminado por la luz tenue de las velas, revelaba una mezcla de sorpresa y determinación. Era Sofía, la misma mujer que había compartido risas y fragancias con él en el parque, y ahora se encontraba frente a él como un faro, iluminando su oscuridad. Con un gesto animado, ella lo llevó a un rincón alejado de la multitud. El murmullo de la fiesta se convirtió en un murmullo lejano, y Javier sintió que el aire se volvía más ligero, como si su confesión hubiera borrado parcialmente el peso de sus secretos. Sofía, comenzó Javier, pero las palabras se escurrieron entre sus dedos como agua. Se sentía vulnerable, expuesto, y aunque había compartido su verdad con Claudia y las demás, decirlo frente a Sofía era algo completamente diferente. ¿Eres tú el que ha estado detrás de todo este tiempo? Ella lo interrumpió, su voz sonando suave pero firme. El que quiere una madre para su hijo, aunque haya empezado en una mentira, él asintió, paralizado. Aún en sus ojos había un atisbo de compasión, pero también el indicio de una pregunta: ¿podría perdonarlo? Lo siento, Javier. No puedo creer que esto haya sucedido. Pero no estoy aquí para criticarte, dijo Sofía, su voz envolviendo el espacio entre ambos. Quiero entender. Dime por qué lo hiciste. Javier sintió que el nudo en su garganta se aflojaba un poco. Me duele saber que no he sido honesto desde el principio. Solo quería crear un hogar para Mateo, alguien que le diera amor, y yo pensaba que siendo pobre podría entenderlo mejor. Tal vez podría encontrar una conexión, algo real, sin pretensiones, confesó mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Y realmente crees que eso ha funcionado?, preguntó Sofía, inclinándose hacia él con empatía. No se trata de pretender ser alguien que no eres, Javier. Mateo necesita a un padre que lo quiera tal como es y que no tenga miedo de mostrar su verdad. Esas palabras resonaron en su interior. Más allá de la compasión de Sofía,
había una verdad universal acerca de la aceptación y el amor. Javier tomó un respiro profundo. Se dio cuenta de que su propia inseguridad, su miedo a ser rechazado, lo había llevado a perderse en una charada. ¿Tú crees que hay una oportunidad para nosotros a pesar de todo esto?, preguntó Javier, sintiendo como su voz temblaba levemente. Sofía lo observó, una mezcla de incredulidad y esperanza en sus ojos. Aún quiero conocerte, Javier. Pero necesito que me muestres quién eres realmente. Puedes comenzar a ser honesto, no solo conmigo, sino contigo mismo. No puedo ser parte de una mentira. La sinceridad de sus palabras sacudió a Javier. Era un camino incierto, pero al mismo tiempo el primer paso hacia una verdad compartida. Con el dolor punzante de lo que había hecho, se dio cuenta de que lo perdido podía convertirse en un nuevo comienzo si era valiente. En ese momento, sintió que las miradas de los demás no representaban un juicio, sino un apoyo silencioso que lo instaba a avanzar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito resonó en la sala: Javier. Mateo está en problemas. El corazón de Javier se detuvo. Con una mirada rápida a Sofía, la urgencia en su voz transformó la atmósfera. Las vidas de todos a su alrededor se tambalearon de nuevo en su propia lucha. Tendría que enfrentar la tormenta que se avecinaba, en su vida personal y en el pueblo, y mientras corría hacia la sala principal, Javier sintió que la verdad lo seguía. Había asumido el riesgo de ser descubierto, pero aún tenía la decisión que cambiaría todo. Podría afrontar su pasado por amor a su hijo. En ese momento de miedo y claridad, supo que su verdadera lucha apenas comenzaba. Javier se abrió paso entre la multitud que se agolpaba en el salón, sintiendo como su corazón latía más rápido con cada paso. La voz del niño resonaba en su mente como un eco de súplica, y esa sensación de terror se apoderó de él. Mateo no era solo su hijo, era la luz en su vida, la razón por la que había estado dispuesto a vivir la mentira. ¿Qué había sucedido? Mateo, gritó, buscando entre las caras conocidas. La fiesta había tomado un giro oscuro, todos estaban atentos, inquietos, y eso lo inquietaba aún más. Javier miró a su alrededor mientras el sudor le resbalaba por la frente. La fragancia del vino y el dulzor de los postres se mezclaban con la angustia que apretaba su pecho. Fue entonces cuando localizó a Claudia en un rincón, la cabeza gacha, con una expresión de desgano. Se acercó rápidamente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Mateo? Claudia levantó la vista, su rostro reflejaba un sinfín de emociones, miedo, tristeza, decepción. No lo sé, Javier. Estaba jugando y de repente no está. Todos están buscando, pero el Sejeri-Dawei. El estómago de Javier se revolvió. ¿Se fue solo?, preguntó, tratando de mantener la calma. No, no creo. Recibimos un aviso de que lo vieron cerca de la salida. Javier, hay algo raro, exclamó Claudia, casi a punto de llorar. Tienes que actuar rápido. Sin pensar, Javier abandonó el grupo y salió disparado hacia la entrada, su mente corriendo por diversas posibilidades. Su niño, su Mateo, no podía estar en peligro. Tenía que encontrarse con él. Mientras cruzaba el umbral, la frescura de la noche lo golpeó en la cara. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, y el murmullo de la fiesta quedó atrás. Todo se volvió confuso, no sabía si debía ir hacia adelante o regresar. Su corazón le decía que tenía que buscarlo, pero su mente estaba atrapada entre el miedo y la culpa. Un grito le llegó del fondo. Ayúdame, por favor. Era Mateo. La voz del niño era un rayo cortante que atravesó la niebla de la desesperación. Rápidamente, Javier se dirigió a la dirección del sonido, sus pasos resonando en el suelo mientras su corazón latía como un tambor. Al llegar a un pequeño cobertizo a un lado del camino, lo que vio le heló la sangre. Mateo estaba rodeado de dos niños mayores que parecen tener intenciones nada amistosas. En ese instante, la mamá protectora en él afloró, y esa figura de padre que había estado tan oculta comenzó a salir. «Suéltenlo», gritó, su voz atronando en la noche, como una corriente de adrenalina invadiéndolo. Los niños se voltearon, sorprendidos, revelando sonrisas burlonas, como si jugaran un juego que no debían haber iniciado. Pero Javier no se detuvo. «Suéltenlo ahora», insistió, sintiendo que la ira y el amor se entrelazaban en su pecho. Mateo lo miró, sus ojos llenos de miedo, pero había un destello de confianza que iluminaba su rostro. «Papá», gritó, y ese grito cambió todo. Los niños, al ver a Javier descender con firmeza hacia ellos, se miraron entre sí y decidieron retirarse, con una mezcla de pánico y desconcierto. Javier respiró hondo y se apresuró hacia su hijo. Mateo corrió hacia él, echándose en sus brazos sin pensarlo dos veces. Javier lo apretó con fuerza,
sintiendo como el mundo vibraba a su alrededor. ¿Estás bien, hijo? ¿Te lastimaron?, preguntó, sus manos examinando el pequeño cuerpo en busca de cualquier herida. No, papá. Solo quería jugar, dijo Mateo, casi sin aliento. La tensión en Javier se desvaneció un poco, pero la realidad de lo que sucedió lo golpeó por completo. No podía seguir con las mentiras, su vida y la de su hijo eran más importantes que cualquier fachada. Mateo, tengo que hablar contigo. De verdad, tengo que ser honesto contigo, pero antes de que pudiera continuar, un paso firme interrumpió su momento. Era Sofía, con su mirada intensa que parecía presagiar respuestas y decisiones cruciales. Javier, necesitas enfrentar esto. No se trata solo de ti, Mateo, hay más en juego y no podemos perder tiempo, dijo, manteniéndose firme mientras la situación seguía creciendo. El peso de sus palabras fue como un dardo lanzado al corazón de Javier, recordándole el dilema al que se enfrentaba. Si no empezaba la verdad desde ahora, corría el riesgo de perder no solo a Mateo, sino también a Sofía. El tiempo se detuvo por un instante, como si todo el pueblo estuviera esperando la próxima jugada en este juego de revelaciones. Y en ese silencio, Javier supo que su nueva lucha no era solo para proteger a su hijo, sino también para restaurar lo que parecía irrecuperable. Pero, era capaz de hacerlo. Mientras Sofía lo miraba, él comprendió que había un camino por delante lleno de incertidumbre. La verdad era un arma afilada, pero, sería suficiente para curar las cicatrices que amenazaban con separarlo de su verdadero amor. Con el aire tenso y una decisión pesando en su pecho, las palabras fluyeron de su boca: tengo que decirte todo. Javier se quedó en silencio, la mirada fija en Sofía. Las palabras que había estado tratando de encontrar parecían escapar de él como si el destino mismo hubiera decidido mantenerlos a todos en suspenso. Mateo, aún en sus brazos, miró a su padre, sin entender la gravedad de la situación. Pudo sentir la agitación en el aire, pero su inocencia lo mantuvo ajeno al verdadero conflicto de ese instante. ¿Qué tienes que decirme?, preguntó Sofía, su voz firme pero llena de preocupación. Había trabajo por hacer y el tiempo no estaba de su lado. Javier respiró hondo. Las luces del pueblo titilaban distante, pero su mundo había tomado un giro inesperado. No he sido sincero contigo, ni con Mateo, ni conmigo mismo. La vida que llevamos, el trabajo, las fiestas, es una fachada. Siempre lo fue. Claudia, aún al fondo, observaba con ansiedad. Ella sabía parte de la verdad, pero había cosas que Javier había ocultado incluso a ella. El miedo a perder a Mateo, a desmoronar la estructura que había construido sobre mentiras, ahora le parecía insignificante comparado con el vacío de no ser auténtico. Los ojos de Sofía se suavizaron un poco, aunque la tensión seguía presente. ¿Qué quieres decir? Su tono reflejaba que esperaba más. Javier tuvo la sensación de que, si no liberaba esa verdad, jamás podría volver a conectar con ella, ni con su hijo. Soy un millonario, logró pronunciar, con cada palabra como si atravesara una barrera invisible. Sofía frunció el ceño, buscando una respuesta más clara en el desasosiego de su voz. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible?, preguntó, sorprendida y confundida. Javier nunca había indicado siquiera que su familia tuviera ese trasfondo. Su corazón se encogió al recordar los años de mentiras. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que te he contado sobre mí, sobre nuestra vida, nada de eso es real. Solo quise que Mateo tuviera lo que yo nunca tuve, una vida normal, un hogar, una familia que no estuviera marcada por el dinero. Empezó a desahogar. La tristeza se desbordaba mientras hablaba, cada fragmento de su historia emergía a la superficie. Mateo, ajeno a la enormidad de las revelaciones, apretó el brazo de su padre. Era un gesto puro, un recordatorio de lo que realmente importaba. Javier sintió la calidez del pequeño cuerpo junto a él y, a pesar de la tormenta que se desataba, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Javier, Sofía interrumpió, rompiendo el hechizo que lo mantenía atrapado en ese momento tan vulnerable. Esto cambia todo. No solo eres tú quien tiene que procesar esto, también somos nosotros. Mateo merece saber la verdad, el riesgo que implica ser parte de esta vida que ocultaste. Lo sé, respondió Javier, sintiendo que cada palabra lo hundía un poco más en su propio abismo emocional. Pero tengo miedo. Miedo de perderlo todo. La verdad lo hacía sentir expuesto como nunca, pero sabía que mantener secreto solo conducía a más dolor. Sofía lo miró intensamente, buscando una rendija de esperanza. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberarnos, comentó, reflexionando sobre el camino que aún tenían por delante. Había un peso en sus palabras, pero también una luz que pintaba promesas de un futuro sincero. En ese momento, una marea de emociones envolvió a Javier.
Él sabía que lo que estaba por compartir podría acarrear consecuencias imprevistas, su vida parecía pender de un hilo, y estaba a punto de cortarlo de una vez por todas. ¿Y si todo se desmorona? ¿Y si aquello que he construido por proteger a Mateo se vuelve en mi contra? Preguntó con voz entrecortada, mientras sus ojos se humedecían. Entonces lo enfrentaremos juntos, sostuvo Sofía, decidiendo que no podía dar marcha atrás. Pero no podemos luchar contra el pasado si seguimos en la oscuridad, el peso de la verdad era pesado, implacable. Javier sintió que lo que se avecinaba era tan inminente como aterrador. No solo se trataba de su identidad, era la vida de Mateo, su futuro, sus sueños de la familia que siempre había deseado. Y. Sofía, su relación y lo que no sabía si podría recuperarse, al igual que un rayo en medio de la noche, una idea cruzó por su mente. ¿Y si Mateo no puede manejarlo, qué pasará si se aterra al saberlo? Musitó, con el aliento cortado. Es mejor que lo sepa ahora, que crecer en la mentira. No podemos permitir que vuelva a suceder, dijo Sofía, su determinación mostrando que en esos momentos de quiebra, podían encontrar una sólida conexión, todo se sentía tan nuevo y desgastado al mismo tiempo. Javier supo que el cambio era inminente. El viaje hacia la verdad estaba a punto de comenzar. Y mientras hablaban, su mirada se encontró con la de Mateo, quien sonreía inocentemente, incapaz de comprender el caos adulto que los rodeaba. Es hora de ser valientes, susurró Javier, esa verdad flotando en el aire crispado que los envolvía. Y cuando miró a Sofía, sintió que estaba dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. Pero, ¿cuáles serán las repercusiones si nos enfrentamos al pasado? La pregunta quedó flotando, tan pesada como el aire que contenía su miedo. Javier supo que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La valentía de confesar su verdad tenía un alto precio, pero era un paso necesario para alcanzar la libertad, aunque lo atemorizara. Mientras daban la vuelta hacia el hogar, un nuevo desafío esperaba al doblar la esquina, una llamada que resonaría en su futuro. En la penumbra de la noche, las luces del pueblo brillaban con una promesa, pero los pasos de Javier, Sofía y Mateo marcaban el inicio de una travesía llena de incertidumbre, y un nuevo destino que los aguardaba. Estaban realmente listos para enfrentar los ecos de su pasado. El día siguiente amaneció envuelto en una niebla densa que parecía reflejar el torbellino emocional que tenía Javier en el pecho. Cada paso hacia la casa se sentía como un acto de valentía y miedo a la vez. Sofía caminaba a su lado, con Mateo en brazos, sumido en un profundo sueño, una burbuja de inocencia ajena a la tormenta que se avecinaba. En el hogar, los muebles dispuestos como siempre, las fotografías en sus sitios. La casa tenía un aire familiar, pero a Javier le pareció un lugar extraño, como si las paredes mismos supieran lo que estaba a punto de suceder. Miró a Sofía, quien ya tenía la determinación grabada en sus ojos. ¿Sabes si Claudia está en casa?, preguntó Javier, sintiendo que necesitaba el apoyo de su amiga, alguien que conocía su historia mejor que cualquiera. Yo la llamé y vino. Está en la sala, esperando, respondió Sofía con un tono que prometía complicidad. Los corazones de todos estaban a punto de ser puestos a prueba, y la primera parada era desvelar la verdad ante la persona que había estado en su vida, a un paso de despojarse del peso de las mentiras. Es un buen momento. Lo tenemos que hacer ahora, dijo Javier con voz resuelta, aunque su cuerpo temblaba. Con la mirada puesta en el pasillo que conducía a la sala, se sintió atrapado en la red de su propia creación. Cuando Javier entró, Claudia estaba sentada en el sofá con las manos entrelazadas, su expresión indicaba que había sentido la inquietud que lo invadía. Hola, saludó, y sus ojos reflejaban un mar de preguntas no formuladas. Necesitamos hablar, dijo Javier, sin rodeos. Sofía se sentó a su lado, con Mateo aún en brazos, como un símbolo de todo lo que estaba en juego. Claudia asintió, mirando a su amigo con la preocupación que solo los verdaderos amigos pueden transmitir. ¿Es sobre lo que pasó anoche? Lo siento, estaba muy confundida al respecto. Es sobre mí. Sobre nuestras vidas, empezó Javier, su voz temblorosa revelando la angustia que cargaba. He estado ocultando una parte fundamental de mi vida. Ahora es el momento de liberarnos de los secretos, interrumpió Sofía, mientras dejaba a Mateo en el sofá, donde comenzó a jugar con un cochecito de juguete. Su inocencia era un recuerdo claro de lo que estaba en juego. Soy millonario, repitió Javier, las palabras se derramaban como un torrente. Lo que te conté sobre mí, sobre nuestra vida, es mentira. Quería que Mateo creciera sin las sombras del dinero. Quería darle lo que no tuve y, no sé si esto me convierta en un monstruo. Claudia, que había estado escuchando con atención, arqueó una ceja pero su mirada nunca abandonó la seriedad. He tenido mis sospechas, Javier. Pero esto es algo diferente. Javier sintió que el aire se volvía pesado. ¿Y qué pasará con Mateo?
Se asustará al saber que su padre es un hombre que siempre eligió vivir en la sombra de lo que realmente es. La expresión de Claudia se suavizó, como si finalmente viera el bosque a través de los árboles. La verdad siempre es aterradora, Javier, pero también es liberadora. Quizás, en este camino, aprendan a comprender su valor. ¿Y si perdemos todo lo que hemos construido? Javier cuestionó, su voz quebrándose. ¿Qué es más importante para ti? ¿La imagen que has creado o la conexión que tienes con tu hijo? Le preguntó Sofía, su mirada como un bálsamo ante su angustia. Esto es difícil. Me siento frágil. No solo por mí. ¿Y si Mateo no lo entiende? Él es mi prioridad, respondió Javier, la tormenta del miedo todavía a flor de piel. El juego de Mateo se detuvo. Miró a su padre, con esa pureza infantil que lo caracterizaba. Javier vio que el pequeño había comprendido que algo no estaba bien, algo en el ambiente le indicaba que la realidad se estaba transformando. «Papá, ¿qué tienes?», preguntó Mateo, en su voz resplandecía la inocencia y la preocupación al mismo tiempo. Javier sintió que la fuerza de su hijo lo invadía, como si Mateo hubiera sido su ancla en medio de un huracán. Podía perderlo todo, y esa idea lo aterraba, pero a la vez sabía que el camino hacia la verdad era el único que valía la pena tomar. «Mateo, ven aquí», lo llamó, y cuando el niño se acercó, Javier se arrodilló frente a él, consciente de la carga que estaba por asumir. «Quiero que sepas que, a pesar de lo que te digamos, te amo más que nada en este mundo». Su pequeño sonrió, pero la inquietud se dibujaba en su rostro. «¿Por qué estás triste, papá?». «Porque tengo que contarte algo importante sobre nosotros, sobre nuestra vida. Es la verdad». Javier tomó aire, su valiente corazón latiendo rápido. «Y aunque pueda ser difícil, esto es parte de nuestro camino», y así, el peso de la verdad comenzó a deshacerse, pero en sus corazones, cada uno sabía que la conversación apenas comenzaba. Sabían que la libertad siempre viene acompañada de riesgo, y de un nuevo comienzo. Mientras Javier se preparaba para abrir el verdadero camino de su historia, el sonido del timbre resonó, interrumpiendo el momento. Sofía y Claudia intercambiaron miradas nerviosas. «¿Quién será a esta hora?», preguntó Claudia, su voz apenas un susurro. La incertidumbre volvió a llenar el aire. Una nueva revelación se instalaba en la puerta, y no sabían si estaban listos para lo que estaba por llegar. Javier sintió como el sudor le perlaba la frente mientras sus pensamientos se desplazaban entre la verdad que estaba a punto de revelar y la repentina interrupción en la puerta. El timbre sonaba de nuevo, más insistente, como si demandara respuestas. «Voy a abrir», dijo Sofía, levantándose del sofá, aún con Mateo a su lado. El niño miraba a su madre, su expresión mezcla de curiosidad y temor, incapaz de comprender la tensión en el ambiente. Javier permaneció en cuclillas, sus manos en la piel suave de Mateo, como si necesitara ese contacto tangible para sentirse anclado en medio de la tempestad. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, el eco del timbre reverberaba en su mente. Sofía abrió la puerta con una mezcla de expectativa y miedo, y los ojos de Javier se deslumbraron con la figura que aparecía en el umbral. Era Andrés, un viejo amigo de la familia, que había sido un vínculo de confianza en el pasado. «Hola». «Disculpen la interrupción», dijo Andrés con una sonrisa que pronto se desvaneció al notar la seriedad en sus rostros. «Vine a saludarlos, pero parece que estoy interrumpiendo algo importante». La tensión era palpable. Javier podría sentir cómo se acumulaba el aire entre ellos, como si todos supieran que alguna revelación inquietante estaba a punto de desplomarse. Sofía sonrió nerviosamente, pero Javier no podía compartir ese alivio. «Andrés, ¿puedes quedarte un momento?», preguntó Claudia, su mirada persuasiva intentando ayudar a su amigo. Javier sabía que su amiga estaba buscando apaciguar las aguas revueltas, pero en ese instante sentía como su corazón latía con fuerza ante la idea de seguir ocultando la verdad más tiempo. «Claro, ¿está todo bien?», preguntó Andrés, su tono casual no encajaba con la tensión del momento. Soltó una pequeña risa tratando de amenizar el ambiente, pero Javier observó que su amigo había sentido la electricidad oscura en el aire. «Queremos hablar de algo importante», dijo Javier, su voz ya no tiemporeando entre la confusión y la desidia. «Algo sobre mí, sobre nosotros». «Es sobre Mateo», añadió Sofía, acariciando la cabecita del niño. Mientras Javier la miraba, sintió un profundo amor y miedo, tenía que hacer lo correcto. «Está, todo bien», replicó Andrés nuevamente, su mirada ahora centrada en Javier. Sentía que el momento se deslizaba entre sus dedos, una verdad a punto de ser revelada, pero sentía un intensísimo deseo de proteger a Mateo a toda costa. «Mateo necesita saber quién soy de verdad». Y es por eso que pero Javier se detuvo,
intuía que no estaba solo entregando su secreto a Claudia y Sofía, ahora Andrés también estaba involucrado, y eso añadía una complicación más. Es importante que Mateo sepa que su padre ha estado viviendo una mentira, finalmente dejó escapar Javier, atrapando las miradas de todos en la sala. Pero justo cuando estaba a punto de seguir, el sonido de sus pensamientos fue interrumpido por un grito ahogado. «Mateo», clamó Sofía, mientras el pequeño se soltó de su lado y corrió hacia Andrés, buscando consuelo en él. «¿Por qué estás triste, papá?», repitió el niño, mirándolo con esos ojos inocentes llenos de preocupación. La pregunta resonó como una campana, atravesando el corazón de Javier. Era un recordatorio de que su verdad no solo afectaría a él, y de que las decisiones que estaba por tomar tendrían un impacto irreversible en la vida de su hijo. «No quiero perderte, Mateo». «Nunca quise perderte», murmuró Javier, sintiendo como las lágrimas punzaban en sus ojos. Los demás sostuvieron la respiración, a la espera de sus siguientes palabras. Andrés, sensible a la atmósfera, se arrodilló junto a Mateo y le dijo con un tono suave: «A veces, las cosas se complican un poco, pero siempre estamos aquí para ayudarte». Javier respiró profundo, con la voz quebrada pero firme, decidió que no podía posponerlo más. «Lo que tengo que contarte, Mateo, es que hay cosas que no sabes de tu padre. Pero lo más importante es que te amo profundamente». De pronto, el teléfono de Sofía sonó, rompiendo la carga que se había acumulado en el aire. «Es el abogado», dijo, aunque su mirada reflejaba confusión y nervios. «No es un buen momento para esto». Andrés se enderezó, su expresión se tornó cautelosa. «¿Qué abogado?», preguntó, interceptando la tensión. Javier sintió que la misma verdad que había estado guardando comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes. «Es sobre la herencia. Lo que se está moviendo en este momento», dijo Sofía, su voz temblando. La complejidad de la situación aumentaba, y en ese instante, Javier supo que cada revelación tenía el potencial de cambiarlo todo. Mientras una espiral de nuevas preguntas y posibles revelaciones se cernía sobre ellos, pensó que, tal vez, había más en juego de lo que jamás habría imaginado. ¿Cómo jugaban todos estos hilos en la vida de Mateo? Sabía ya que la verdad estaba acercándose, y que el desenlace podría ser más transformador de lo que había anticipado. Cuando quiso abrir la boca para profundizar en el asunto, se vio silenciado por el abrumador eco de sus propios miedos. La puerta de la verdad no solo se abría para él, sino también para todos los que estaban a su alrededor, y el viento de la vida siempre soplaba en dirección inesperada. La tensión en la sala se hacía insoportable. Javier se sentó en la orilla del sofá, aún sintiendo las suaves manos de Mateo en su piel. La relación que había construido con su hijo, la pequeña burbuja de felicidad, parecía a punto de estallar. La llamada no era simplemente un inconveniente, era un recordatorio de que el tiempo se le agotaba. «Eres un buen padre», susurró Andrés, como si intentara ofrecer un respiro en medio de esa tormenta. A Javier le gustaba escuchar esas palabras, pero la culpa empezaba a anidar en su pecho. Se levantó rápidamente, casi como un resorte, y caminó hacia la ventana. De repente, el vasto paisaje que se extendía más allá de la casa le pareció más opresivo que nunca. Montañas que antes le ofrecían esperanza ahora parecían barreras. «Espera un momento», dijo Sofía, interrumpiendo los ruidos de los pensamientos en su mente. «No hablemos de la herencia todavía. Esto es más importante». La determinación en su voz actuó como un ancla, y Javier sintió como una chispa de confianza empezaba a florecer. «Mateo, ven aquí un momento», continuó Sofía, extendiendo sus brazos hacia su hijo. Mateo titubeó, pero al final corrió hacia su madre, quien abrazó al pequeño con ternura. Javier sintió la presión aumentar en su pecho. Ese era el tipo de amor que nunca debía romperse. Andrés miró a Javier con una mezcla de preocupación y aliento. «¿Por qué no nos cuentas de esta herencia? Quizás eso te ayude un poco a definir tus pasos». Aguijoneado por su comentario, Javier tomó aire, recordando que cada decisión que tomara desde ese momento podría tejer un nuevo destino para su hijo. «Es complicado», comenzó, pero su voz se quebró y lo dejó en la bruma de sus pensamientos. Tras un momento de silencio, en el que todos los miraban expectantes, finalmente dejó escapar un suspiro. «Me han comunicado que he sido designado como el único heredero de una fortuna considerable. Pero eso cambia todo». «¿Qué quieres decir con que cambia todo?», preguntó Sofía, sus ojos reflejaban sorpresa y un matiz de desconfianza. «No es solo dinero, Javier. Esto debe ser sobre nuestra familia, no solo sobre lo material. Pero estos fondos vienen con condiciones. Exigen que haga público quién soy realmente e incluso que exponga mi vida detrás de esa fachada de humildad.
confesó Javier, sus palabras colisionando con una mezcla de desprecio y miedo. ¿Qué pasaría si Mateo se entera de la verdad? ¿Y si me ve como un extraño, como alguien que ha sido deshonesto? Continuó, sintiendo como los temores lo envolvían como un manto opresor. La idea de ser un fraude ante los ojos de su hijo lo llenaba de desesperación. Javier, eres su padre. Eres el que has estado ahí todo este tiempo. No importa de dónde venga el dinero, lo único que importará para él es que tú siempre hayas estado presente, dijo Andrés, su voz cargada de emoción. Javier admiraba el enfoque refrescante de su amigo, pero en el fondo, el miedo seguía pululando en su mente. Fue entonces cuando Mateo, aún aferrándose a Sofía como si su vida dependiera de ello, miró a su padre con esos grandes ojos confundidos. «Papá, ¿qué es una herencia?», preguntó. La inocencia en su voz hizo que Javier se sintiera más aplastado. ¿Cómo podía explicarle que su vida era un tangle complicado de secretos? El sonido del teléfono implacable rompió el momento, y Sofía lo miró con cierto temor. «¿Debo contestar?», preguntó, su voz un susurro temeroso. Javier asintió, un giro en su estómago le indicaba que ese era el momento decisivo. Lo que saliera de esa conversación podría redefinir la vida de todos ellos. Mientras ella se dirigía hacia el teléfono, Andrés aprovechó para hablar con Javier en voz baja. «¿Y si el dinero no cambia lo que realmente importa? No te dejes cegar por eso, amigo. La verdad que escondes podría ser un regalo. Quién sabe, Mateo podría encontrarse en un lugar más seguro, pero primero tienes que ser honesto contigo mismo». Javier sintió el peso de la verdad como un fardo. Sabía que lo que quería y lo que temía luchaban entre sí. Mientras Sofía hablaba al teléfono y Mateo miraba a su alrededor, en ese instante, entró en su mente la idea de que quizás era tiempo de abrir la puerta no solo a su pasado, sino también a una nueva posibilidad de futuro, una en donde no tendría que cargar solo ese peso. El final del universo se acercaba, y él necesitaba decidir, ¿abriría la caja de Pandora que era su vida, o seguiría atrincherado en el miedo? Cada palabra que pronunciara a continuación podría cambiarlo todo. «Papá, tú me quieres». La voz de Mateo resonó de nuevo, más fuerte esta vez, sacándolo de su trance. Era un recordatorio de lo que tenía en juego. Justo cuando Javier estaba a punto de responder, un grito estruendoso sonó desde el teléfono de Sofía, helando la atmósfera. «Es el abogado». «Algo ha pasado, es urgente», exclamó Sofía, mientras Javier sentía que el mundo que había intentado construir se desmoronaba frente a él. Realmente podría operar entre la verdad y la traición. Con su corazón latiendo fuertemente en su pecho, supo que el próximo paso no podría ser solo un dilema. Tenía que transformar su realidad o arriesgarlo todo. «Mateo, todo va a cambiar», susurró Javier, más para sí mismo que para su hijo, sintiendo que la verdad estaba al horizonte, lista para ser revelada. Pero sería capaz de enfrentarla. La voz de Sofía provenía del teléfono, pero las palabras se hacían como ecos lejanos en la mente de Javier. Cada sílaba resonaba fuertemente, llenando el espacio con una urgencia palpable. Sus ojos se posaron en Mateo, quien jugaba distraído con un trozo de papel en el suelo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Escucha, no puedo hablar ahora, en persona si tengo que entender lo que ha pasado», decía Sofía, y aunque sus palabras eran para el abogado, Javier podía ver la preocupación dibujada en su rostro. «Papá, ¿por qué estás tan serio?», preguntó Mateo, rompiendo la atmósfera tensa. Javier miró a su hijo, siempre tan inocente y puro. La forma en que lo miraba, con esos ojos grandes, era como un ladrón que había robado cada pieza de su fortaleza. «Vamos a hablar, Mateo. Solo es que hay cosas que debemos resolver», intentó suavizarlo, sabiendo que sus palabras eran un intento vano de evitar lo inevitable. Mientras Sofía colgaba el teléfono, su rostro se tornó un poco más pálido. «Javier, fueron los registros del testamento. El abogado ha descubierto algo inesperado, algo que no debería haber salido a la luz. Se trata de la herencia, pero también de nuestra familia». Una corriente de ansiedad lo atravesó. «¿Qué dices? ¿Qué más hay? No creo que pueda soportar otra revelación en este momento». La desesperación se filtraba en su voz, y una parte de él sabía que el momento de actuar se acercaba. «Puede que haya dependientes, Javier. Personas que se relacionan contigo de una manera que tú no conocías», respondió Sofía, sus palabras casi atronadoras en la habitación. Era como si de repente el suelo había desaparecido bajo sus pies. «¿Dependientes? ¿Cómo? ¿Quiénes son?». La pregunta salió de sus labios, impulsada por un torbellino de pensamientos e imágenes descontroladas. Se sentía como un hombre atrapado en la trampa de su propia vida, y cada vez más se daba cuenta de que sus secretos estaban a punto de salir a la luz.
Una que está relacionada con tu pasado, Sofía reveló, las palabras pesadas en el aire. El abogado dice que podría haber alguien que considere suya la mitad de esa fortuna. Mateo, a un niño, se sintió eludido por la conversación de adultos. ¿Por qué no me cuentan de qué se trata? Estoy aquí, mami, papá, exclamó, su voz intentando captar la atención de ambos, como un niño arrojado a un juego en el que no entendía las reglas. Javier sentía que su corazón daba saltos. La idea de una mujer, un rostro desconocido que podría desplazarlo de su vida como padre, revolvía sus entrañas. Era como si estuviera en una película donde cada giro de la trama lo arrastraba más hondo. Mateo, cariño, hay cosas que son complicadas, intentó Sofía, acercándose y bajándose a su nivel. Pero queremos que estés bien, que entiendas. A veces la vida trae sorpresas que no sabemos manejar. ¿Sorpresas? Javier se sintió en la línea de fuego, como un hombre que estaba a punto de ser despojado de todo. ¿Cuánto tiempo había pasado tratando de construir una imagen de felicidad familiar mientras su pasado seguía acechando en las sombras? Mientras la tensión crecía en la sala, Javier sabía que debía tomar una decisión. No solo por él, sino por Mateo. Su futuro dependía de lo que saliera de sus labios. Con un corazón palpitante, se inclinó, colocando sus manos sobre los pequeños hombros de Mateo. Hijo, quiero que sepas que siempre serás lo más importante para mí. Sea lo que sea que haya en mi pasado, yo siempre estaré aquí contigo, dijo, aun sintiendo que las palabras carecían de la fuerza que necesitaban. Los ojos de Mateo brillaban con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. ¿Por qué hay que hablar de pasado, papá? Yo solo quiero jugar contigo. La simplicidad de su pregunta caló hondo en Javier. Fue entonces cuando la decisión se hizo clara. No podía permitirse más mentiras, ni más secretos que aplastaran su relación con Mateo. Tenía que enfrentar la tormenta, y para hacerlo, debía ser honesto. Primero necesito saber qué hay detrás de todo esto. Después, hablaremos de lo que realmente significa ser una familia, reflexionó, sin apartar la mirada de su hijo. No puedo dejar que mi vida se hunda en un mar de dudas. Debo encontrar a esa mujer. Debo saber quién es y por qué su existencia podría cambiarlo todo para nosotros, pensó, sintiendo como un nuevo propósito comenzaba a arder en su interior. Sofía, déjame hablar con el abogado. Ahora, ordenó Javier, tomando la decisión en firme. Era momento de desenterrar cada secreto, de enfrentar lo que pueda venir, y con una nueva determinación, supo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, pero mientras la conversación avanzaba, un inquietante mensaje de texto llegó al teléfono de Sofía. Un nombre que sacudió a Javier hasta la médula. Su nombre es Gabriela. La cuerda del destino se tensaba, y las respuestas apenas comenzaban a florecer. ¿Quién era realmente esa mujer, y qué papel jugaría en su vida? Javier se sentó en la sala, el aire pesado con la expectativa de lo que estaba por venir. Sofía, a su lado, veía a Mateo jugar ajeno a la tormenta de emociones que se desataba. Gabriela, repitió Javier, tratando de entender cómo una persona así podía interferir en su vida, en su hogar. ¿Quién era ella? ¿Y por qué estaba vinculada a su herencia? Las preguntas danzaban en su mente como mariposas cautivas. El sonido del mensaje resonó de nuevo, molestando su frágil concentración. Javier respiró hondo y miró a Sofía, quien le transmitía calma y fuerza al mismo tiempo. Sabía que, sin importar lo que revelara el pasado, lo que más importaba era el presente, el amor sincero por Mateo, la pequeña esperanza que su vida había estado buscando. Voy a llamar al abogado, dijo Javier, su voz firme, buscando la determinación en su pecho. Sofía asintió, y en sus ojos vio una luz de apoyo que lo animaba a desmantelar las sombras que habían oscurecido su vida. Llamar al abogado era el primer paso hacia la verdad, el primero para construir un futuro más genuino. Tan pronto como Javier colgó, un nerviosismo palpable llenó la sala. Mateo, sintiendo la tensión, miró a su padre. «Papá, ¿vas a estar bien?» Javier se agachó y lo miró a los ojos, sintiendo la tristeza y la vulnerabilidad del niño. «No te preocupes, cariño. Solo necesito enfrentar unas cositas, pero siempre estaré aquí contigo», respondió, sintiendo que su voz se volvía más fuerte, más confiable. Mientras tanto, la mente de Javier recorría la historia, su amor por Mateo, su búsqueda de una madre para él, todo lo que había hecho por resguardarlo. Esa verdad que había mantenido oculta era ahora parte de un nuevo capítulo que debía escribir. No sería fácil, pero sabía que era lo correcto. El aparato del abogado sonó, y con cada segundo que pasaba, su corazón latía más fuerte. «Javier», dijo el abogado al otro lado de la línea, «tu herencia tiene algunos giros inesperados, y te sugiero que hablemos de esto en persona». Las palabras resonaron en su mente como un trueno,
la decisión estaba cerca. Javier sintió que su vida pendía de un hilo casi visible, le pidió al abogado que se reunieran al día siguiente. Al colgar, miró a Sofía, quien aún sostenía a Mateo. Mañana tendremos respuestas. Necesitamos estar listos para lo que venga. El día siguiente amaneció despejado, casi como si el cielo mismo les prometiera que vendrían momentos de claridad. Javier y Sofía se sentaron en la mesa, mientras Mateo jugaba en el jardín. La tensión había renacido, pero Javier mantuvo la mirada fija. Él estaba decidido a enfrentar todo, y mientras conversaban, pudo ver cómo Sofía era su pilar en este camino incierto. A la hora pactada, el abogado llegó. Era un hombre de porte serio, pero Javier lo recibió con un firme apretón de manos. Necesitaba respuestas, y sabía que sería difícil, pero su amor por Mateo era más grande que cualquier temor. El abogado comenzó a hablar de la herencia, el procedimiento, hasta llegar a la revelación de Gabriela. Ella es la hija de un socio de tu difunto padre, tenía derecho a reclamar parte de la fortuna. Sin embargo, sus intenciones eran completamente distintas. Ha estado buscando un vínculo familiar, y puede que, al enterarse de tu situación, desee que tú y el niño la conozcan. Las palabras golpearon a Javier como un balde de agua fría. Una hermana. Alguien que anhelaba formar parte de su vida. Las emociones lo envolvieron, y en este momento, todo lo que había sido ocultado empezaba a tomar forma. Sofía lo miraba, esperando su reacción. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella con una mezcla de temor y ansiedad. Javier sabía que la respuesta no era solo suya. Era hora de que Mateo, su niño, estuviera incluido en esta decisión, en su verdad. No sé si estoy listo para esto, Sofía, admitió Javier, con la voz quebrada. ¿Y si Gabriela no es lo que esperamos? ¿Y si me la quiere arrebatar? Lo único que puedes hacer es ser tú mismo, Javier. Esa es la única forma de enfrentar este caos. Mateo te necesita. Ahora más que nunca, le respondió Sofía con ternura. Inspirado y decidido, Javier regresó a casa melancólicamente. Las risas de Mateo sonaban alegremente en el jardín, y en ese momento, supo que su amor por él lo guiaría a través de cualquier tormenta. Sin dudar, se sentó junto al pequeño mientras contaba historias sobre aventuras de héroes y princesas. Quería que su hijo supiera que, independientemente del pasado, su amor sin límites siempre estaba intacto. Fue entonces cuando Mateo, sonriéndole con esa inocencia resplandeciente, le dio una respuesta que cimentó su decisión: papá, mientras estemos juntos, estaré bien. Y en ese instante, Javier supo que lo que estaba a punto de enfrentar se trataba de recalibrar su vida, no solo por él, sino también por el niño que lo había hecho sentir amor verdadero. Con una respiración profunda, Javier sabía que la tormenta que hubiera de venir no cambiaría su realidad, sino que la definiría. La verdad, aunque aterradora, podría alzar las puertas hacia una vida más plena y auténtica. La historia de Javier, Sofía y Mateo estaba lista para dar la vuelta, y ahora, unidos, se enfrentarían a lo que fuera. El amor siempre encontraría su camino, incluso entre sombras. Ahora, tú puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan impactante, y, por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestro viaje.